A ver, seguimos con problemas de condensadores. Aquí nos dicen las placas de un condensador plano cargado son puestas a tierra por turno. Se descargará el condensador en este caso. A ver, si lo analizamos como un condensador ideal y simplemente colocamos uno de los lados de las placas a tierra, alternándolas, no los dos a la vez. Si colocamos los dos a la vez se descarga a través de tierra. Entonces, si colocamos solo uno de las placas a tierra no se debería descargar, porque estas placas están ligadas unas con otras, fuertemente ligadas. Y esta carga positiva en principio, o cuando se conecta a tierra, no debería inducir electrones de tierra que neutralicen esta carga. Porque esta carga debería estar totalmente, el campo eléctrico vinculado entre estas dos cargas. Este sería el modelo idealizado, entonces no se debería descargar. Ahora, en la práctica, sí se descarga, porque siempre va a haber el modelo real, no idealizado, siempre hay una capacitancia parásita que ocurre entre las placas y tierra. Básicamente sabemos que el flujo, la línea de campo eléctrico en los bordes, en los márgenes, se curva y algunas de esas líneas pueden alcanzar tierra. ¿Ok? Porque están muy cerca de tierra. Y si alcanza tierra, entonces eso es equivalente a como si se formara un capacitor entre cada una de las placas positiva y negativa y tierra. Serían estos capacitores C1 y C2 que se llaman capacitancias parásitas, que siempre aparecen. En este caso, esta capacitancia por supuesto serían muy pequeñas comparados con C. Recuerden que si existe esta capacitancia es que quiere decir que de este lado de las placas, en la realidad de este lado de las placas hay una carga positiva y que induce una carga negativa en tierra. Y eso forma el capacitor C1. Un número de cargas muy pequeñas. Entonces este capacitor evidentemente se descarga a través de tierra, lentamente. Si conectamos uno de los lados de las placas a tierra, fíjense que hacemos un corto de este capacitor C1, este se descargaría. Y igualmente se sigue descargando a través del capacitor C2. Igual si colocamos el capacitor C2 a tierra. Entonces, bueno, se descargaría lentamente a través de tierra. Eso sería en la realidad. A ver, en este problema nos dice que tenemos dos condensadores planos de capacidades C1 y C2 que están cargadas hasta la diferencia de potencial U1 y U2, respectivamente U1 distinto de U2. Demostrar que al conectar estos condensadores en paralelo, la energía electrostática común de los mismos disminuirá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí lógicamente tenemos que calcular la energía inicial y final y tomar la diferencia. Inicialmente están por separado los capacitores, así que la energía, aquí vamos a usar la fórmula 1 medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Así que sería 1 medio de C1V1 al cuadrado más 1 medio de C2V2 al cuadrado. Luego, cuando se conectan en paralelos, tendríamos la configuración final. Tendríamos C1 en paralelo con C2. Bueno, con un voltaje V. Esto lo podemos representar por C1 más C2 porque están en paralelo. ¿Cuál sería la capacidad? Si usamos un medio de CV cuadrado, sustituimos la capacitancia por C1 más C2. El voltaje sería el mismo. O podemos usar la fórmula 1 medio de Q cuadrado entre C. Q sería la carga inicial, porque la carga se conserva, así que tiene que ser Q1 más Q2. Entonces quedaría Q1 más Q2 al cuadrado. Y la capacitancia ahora sería C1 más C2. Luego Q1, sabemos que lo podemos representar, es la carga del capacitor 1 inicial, es decir, C1 por V1, y Q2 sería C2 por V2. Esto lo desarrollamos y luego podemos tomar la diferencia de energías, la final menos la inicial. Esto es cuestión de hacer el álgebra y al final se llega a esta relación. Y efectivamente hay una pérdida de energía porque esto es distinto de cero. Y de hecho es negativo porque tenemos un signo menos aquí. Esto es positivo porque son capacitancias que son mayores de cero. Y esto está al cuadrado, así que esto es menor que cero. Entonces hay una pérdida de energía. De hecho podemos verificar, por ejemplo, podríamos hacer la pérdida de energía cero siempre y cuando V1 fuera igual a V2. Los voltajes iniciales fueran distintos y
Bueno, si los voltajes iniciales son iguales de los dos capacitores, la pérdida de energía, aunque lo coloquemos en paralelo, sería cero. Otro caso sería, por ejemplo, si hacemos V2 es decir, si el capacitor 2 está inicialmente descargado y los capacitores son iguales a C. Entonces aquí de la ecuación 5 tenemos la energía final de uno, la energía inicial, poniendo esto igual a C, esto igual a 0, y se verifica que la energía final, fíjense que es un medio de la inicial. Este sería un caso donde se perdería hasta la mitad de la energía. ¿Y cómo se pierde esa energía? Bueno, la energía se pierde en los conductores en forma de calor. Básicamente hay un paso de carga. El paso de la carga, que es cuando se redistribuye del capacitor 1 al capacitor 2, se pierde energía en los conductores en forma de calor. Es la única forma que se pierde esa energía. A ver, esto es un problema parecido a lo que hicimos anteriormente. Tenemos una configuración de capacitores y nos dicen hallar la capacidad de entrada de una batería de condensadores iguales. Bueno, habíamos dicho que podíamos usar simetría a ver si podíamos simplificar este sistema, esta red. Pero aquí es más complicado ver la simetría. Entonces, cuando es complicado ver la simetría, es mejor plantear el sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos que plantear un sistema de ecuaciones. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, cargamos el sistema de condensadores con un voltaje V. Eso va a demandar una carga Q. Esa carga Q se va a distribuir entre todos los capacitores. ¿Qué hacemos? Asignamos las cargas a cada uno de los capacitores. Podemos poner este signo como queramos. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Y luego lo que hay que hacer es buscar las ecuaciones. Y tenemos una ecuación para el capacitor equivalente. Si le aplicamos V y una carga Q, eso nos da una capacidad equivalente igual a Q entre V. Otra ecuación que podemos ver es sobre la carga Q que entra una vez que se carga a un voltaje V. Aquí hay que tener cuidado en plantear esta ecuación, porque uno podría decir que esta carga Q tiene que ser la suma de las cargas. Es decir, Q1 más Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, y no es así. De hecho, Q tiene que ser igual a solamente a estas cargas de estos capacitores que están unidos a este nodo, a Q1, Q2 y Q3. Q mayúscula es igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Y por qué? Bueno, porque entra una carga Q, una vez que se carga. Esta carga Q se distribuye entre este capacitor Q2, porque pasa por el capacitor Q2. Pasa por este nodo y se distribuye entre el capacitor Q1 y el Q3. Por tanto, Q tiene que ser Q1 más Q2 más Q3. Y luego, por ejemplo, la carga de Q3, que sigue por acá, se distribuye entre Q4 y Q5. Y la carga de Q2 se distribuye entre Q4 y Q6. Entonces, efectivamente, Q es solo Q1 más Q2 más Q3. Entonces hay que tener cuidado. Los voltajes de cada capacitor es simplemente la carga entre la capacitancia, que es igual a C. Todos tienen capacitancia C. Luego vamos a plantear las ecuaciones. Habíamos dicho que en este caso, bueno, vamos a hacerlo como lo haría un físico. Simplemente elegimos unos circuitos cerrados, que serían las mallas. Aquí tenemos 3 circuitos cerrados, que serían estas 3 mallas. Sabemos que los circuitos cerrados, la suma de las subidas de voltaje, de potencial, tiene que ser igual a las caídas de potencial. Si salimos del mismo punto, recorremos el circuito y llegamos al mismo punto, sabemos que la diferencia de potencial tiene que ser 0. Entonces, la subida de potencial, vamos a llamar que la subida de potencial es positiva si nos movemos en este sentido, en este circuito cerrado. Si entramos por la carga positiva, lo consideramos positiva, y si entramos por la carga negativa, lo consideramos negativo. Entonces tendríamos Q2 menos Q4, V2 menos V4 menos V3 tiene que ser 0. Pero esto se traduce a Q2 menos Q4 menos Q3 igual a 0, porque las capacitancias son iguales.
Hacemos lo mismo con estos circuitos cerrados 2 y 3. Aquí tendríamos B3 más B5 menos B1 tiene que ser 0. B4 más B6 menos B5 tiene que ser 0. Entonces aquí tendríamos ya 3 ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? Bueno, tenemos 6, porque tenemos 6 incógnitas, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Entonces nos faltan 3 ecuaciones. Aquí hay otra ecuación de este circuito cerrado en la entrada. Fíjense que este voltaje B tiene que ser el mismo voltaje del capacitor Q1, porque está en paralelo con B. Pero B1 es Q1 entre C. Entonces tenemos otra ecuación que simplemente es Q1 igual a B por C. Esta ecuación es importante porque entonces nos relaciona las cargas con B y con Q y con la capacitancia C. Tenemos 4, ahora nos falta 2. Podemos trabajar aquí en este nodo del capacitor 5 y en este nodo del capacitor 6. Este nodo del capacitor 5 nos dice que Q4 más Q5 menos Q3 tiene que ser 0. Y este nodo nos dice Q6 menos Q4 menos Q2 tiene que ser 0. Entonces ya tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y solo queda resolverlas. Bueno, si lo resolvemos nos da esto. Q1 igual a BC, Q2 igual a Q3, Q5, Q6 igual a BC entre 2 y Q4 0. Luego, ¿cómo hallamos la capacitancia equivalente? Bueno, habíamos visto la ecuación de que Q mayúscula es Q1 más Q2 más Q3. Q1 más Q2 más Q3. Y nos da igual a 2BC. Es decir, la capacitancia equivalente habíamos dicho que era Q entre B. Entonces nos queda que la capacitancia equivalente es 2C. Y aquí vemos un detalle. Q4 es 0. Quiere decir que había simetría. Si este capacitor es 0, la carga, como tiene una capacitancia C, el voltaje, la diferencia de voltaje aquí tiene que ser 0. Entonces, si había simetría, este punto es equivalente a este punto, ¿no? Lo que pasa es que era difícil de verlo. La única forma de verlo era si hacemos un rearreglo de la red. Entonces, si la arreglamos de nuevo, podríamos ver que efectivamente este punto es simétrico con este y por tanto la diferencia de potencial tenía que ser 0. Pero bueno, es mejor plantear las ecuaciones. Aquí nos dicen, para obtener altas tensiones de corta duración puede utilizarse el transformador condensador de chispa de Arkadiev. El circuito de este aparato está representado en esta figura. Un grupo de condensadores unidos paralelamente por los conductores AB y CD de una resistencia muy grande se conecta a la fuente de alta tensión. Tenemos estos capacitores iguales en paralelo y se conectan a través de la barra AB y la barra CD, que es de alta resistencia, a una fuente de voltaje. Esta sería una fuente de voltaje de alta tensión. Luego, la placa superior de cada condensador se une a través de una brecha de chispa con la placa inferior del condensador siguiente. Y eso nos daría las brechas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estaríamos aquí. La placa superior de este condensador se une con la placa inferior de este otro condensador. Y aquí tenemos una brecha de chispa, es decir, una separación, por ejemplo, podría ser aire simplemente, y una separación entre este punto y este punto. Y si la diferencia de potencial es muy grande y el voltaje que aparece aquí es mayor que la ruptura, el voltaje de ruptura del aire, por ejemplo, podría saltar una chispa aquí. Por eso le llaman brecha de chispa. Y entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4 brechas. Esta es la última. El capacitor 4, la placa superior, se conecta a la inferior del capacitor 1. Luego, cada brecha siguiente es mayor que la anterior, es decir, la separación de esta distancia física de la siguiente tiene que ser mayor a la anterior. Eso quiere decir que hace falta un voltaje más grande aquí, en el 2 que en el 1, en el 3 que en el 2 y en el 4 que en el 3, para que salte la chispa. Luego, en el momento cuando la diferencia de potencial entre las armaduras alcanza el valor de tensión de ruptura del medio de la primera brecha,
tendrá lugar la descarga. Enseguida serán perforadas la segunda, tercera y cuarta brecha. Se forma una chispa aquí, luego se debería formar una chispa acá, luego acá y luego acá. ¿Qué valor alcanzará la diferencia de potencial al perforar la última brecha si hay N condensadores y la tensión aplicada es igual a B? Esto es lo que se llama generador de Arkadiev o de Mars. Bueno, lo que vemos aquí es que si estos capacitores que están en paralelo, al conectarlo a B, inicialmente los capacitores se van a cargar hasta el voltaje de la fuente de alta tensión B. Este voltaje B debería ser muy cercano o debería ser igual al voltaje de ruptura de la primera brecha. Supongamos que aquí hay 1 centímetro de separación y esto fuera aire. Hace falta 30.000 voltios aquí. Entonces este voltaje B debería alcanzar los 30.000 voltios. Bueno, el proceso de carga de los capacitores se va a hacer lentamente porque esto es una resistencia. Estas barras son resistencias altas y se cargan a través de esta barra, ¿no? Se cargan por acá, luego el segundo se carga por acá, el tercero y el cuarto. Es decir, este capacitor ve una resistencia aquí R, este capacitor ve una resistencia RR y así sucesivamente. Primero se carga este capacitor, luego este, luego este y luego este. Entonces, ¿cuál es el modelo de carga? Bueno, tenemos aquí el voltaje B aplicado, tenemos las resistencias de la barra de carga, la superior y la inferior. Fíjense que este es como si viéramos el segundo capacitor, ve 2 resistencias, el tercero 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta N capacitores. Tenemos la brecha de chispa 1, 2, hasta la brecha N. Esto sería el modelo para la carga. Simplemente cada capacitor se va a cargar. Supongamos que este se carga, si esto fuera 1 centímetro y esto fuera aire, hace falta 30.000 voltios. Entonces, imagínense que lo cargamos hasta 29.999 voltios. Todos los capacitores quedarían cargados hasta 29.999 voltios. Bueno, eso hace falta un tiempo largo porque estas resistencias son grandes. Entonces los capacitores se van cargados por largo tiempo hasta que alcancen casi el voltaje de ruptura de la primera brecha de chispa. Supongamos que, por ejemplo, esto fuera 30.000, esto sería 1 voltio, los cargamos hasta 29.999. Luego, ¿qué pasa? Imagínense que incrementamos el voltaje de entrada hasta los 30.000 voltios. Entonces, en este caso, este capacitor va a terminar alcanzando los 30.000 voltios, que es el voltaje suficiente para que esta brecha salte la chispa de la primera brecha de chispa. Recuerden que cuando salta una chispa tenemos una descarga eléctrica aquí, y ya habíamos visto de que esto es básicamente como si hubiera un cortocircuito porque tiene muy baja resistencia entre este punto y este punto siempre que haya chispa, ¿no? Una pequeña descarga eléctrica acá. Y es como si pusiéramos entonces aquí un corto. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace este cortocircuito acá? Bueno, este capacitor C, este punto C, ahora va a tener el voltaje que tenía este capacitor, que era casi igual a B, más el voltaje de este capacitor, que también está cargado a B. Entonces este capacitor queda cargado a 2B. Este punto, perdón. Entonces esta brecha, que es mayor que esta, ese voltaje debe ser suficiente para que también salte la chispa en esta brecha de chispa. Entonces, si también salta la chispa en esta brecha de chispa, entonces ahora vamos a tener que este capacitor, este punto del capacitor, la placa superior, va a ver este voltaje de entrada que va a ser ahora igual a 2B. Lo podemos ver aquí, este es el modelo de descarga. Una vez que se alcanzan los voltajes de ruptura, salta la chispa, esto es como si fuera un corto,
y nos queda este modelo. Esto lo podemos considerar abierto, pues esta resistencia entonces van a ser mucho mayor que esta resistencia de descarga, que es muy baja, y lo podemos considerar durante el tiempo de descarga como si fuera un circuito abierto porque circula muy poca corriente. Entonces, si repetimos esto n veces, al final este voltaje, la última brecha, va a tener una diferencia de potencial entre este punto y este punto igual a n veces el voltaje de cada uno de los capacitores, y que debería ser suficiente para que salte esta chispa. Esta brecha de chispa tiene que ser mayor que esta, y esta mayor que esta mayor que esta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje de la última brecha de chispa? Simplemente va a ser n veces el voltaje inicial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente lo que hemos hecho es amplificado el voltaje de alta tensión y lo hemos amplificado n veces. Y eso es lo que se llama un amplificador condensador de alta tensión. Y bueno, esto se puede lograr con un voltaje relativamente pequeño, por ejemplo de 30.000 voltios. Se puede lograr aquí un voltaje muy grande, dependiendo de las etapas que tenga esto. Se podría lograr 300.000 voltios o 3 millones de voltios. Y podríamos tener una descarga aquí de hasta 1 metro de distancia, ¿no? De hecho, se hacen experimentos con este tipo de circuito. Bueno, en este otro problema, aquí nos dice que tenemos dos placas metálicas cuadradas que tienen lados de longitud L y grosor S medio. Están separadas, están paralelas las una a la otra con una separación S. Es decir, de aquí a aquí hay S. S mucho menor que L. Tal que se pueden ignorar los campos de borde, una carga Q, se mueve la placa superior de la placa superior a la inferior. Básicamente lo que ponemos es una diferencia de potencial aquí. Este queda más Q, este queda menos Q. Luego se le aplica una fuerza a una tercera placa conductora, que sería esta de aquí, sin carga del mismo grosor S medio, que yace entre las dos placas a una profundidad X, desde el inicio de esta placa, manteniendo el espaciado de ese cuarto entre su superficie y la superficie de las otras placas. Puede despreciar los efectos de borde. La parte nos dice, usando el hecho de que las superficies de metal son equipotenciales, ¿cuáles son las densidades superficiales de carga sigma L sobre la placa inferior adyacente a la brecha ancha y sigma R sobre la placa inferior adyacente a la brecha estrecha? Sigma L y sigma R. Esa es la parte A. Bueno, aquí, una vez que introducimos esta placa, estas son placas, por tanto son equipotenciales, ¿no? Campo eléctrico aquí es 0. Entonces tenemos que usar el hecho de que estos son equipotenciales. Es decir, cualquier punto de esta placa o de esta tiene que estar al mismo potencial. Esto, fíjense que si lo dividimos aquí justo hasta en la entrada de la placa que estamos introduciendo, que está introducido a una distancia X, lo que nos piden es estas densidades, sigma L y sigma R. La L viene de izquierda y la R de derecha. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si esta placa estaba cargada Q menos Q uniformemente, una vez que introducimos la placa, estas densidades no van a ser distintas. La de la derecha va a ser distinta de la de izquierda. Y vamos a ver por qué. Y es básicamente porque estos son equipotenciales. Entonces esta densidad no se puede mantener. Esta va a tener una densidad distinta en este lado y una densidad distinta en este otro lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, aquí sigue habiendo carga positiva y aquí negativa. Tenemos L de este lado y R de este lado. Con esta parte que tiene un grosor S medio igual a 0 el campo eléctrico. Y es precisamente esto lo que fuerza de que la densidad de carga de este lado sea distinta a la de este lado, ¿no? Bueno, lo primero que vemos, como esto es una equipotencial,
cualquier punto de este lado, su potencial, lo llamamos BL, tiene que ser igual al potencial de este lado BR. Pero resulta que BL, si calculamos la diferencia de potencial de este lado con respecto a este, es simplemente, recuerden que es el campo eléctrico por la distancia. Por ejemplo, BL, si el campo eléctrico es L, BL tiene que ser, esto es L, EL por la distancia de separación, ¿no? De nuevo, aquí usamos geometría plana, es decir, estos campos eléctricos los consideramos uniformes, siempre que estemos alejados de los bordes. Entonces tenemos L por S. Pero resulta que este lado, si lo calculamos del lado derecho, BR se puede calcular como este campo eléctrico R por esta distancia, pero esta distancia es S cuarto. Y aquí también R por S cuarto. Recuerden, si aquí había carga negativa, aquí se induce carga positiva y esta carga positiva induce carga negativa aquí. Y fíjense entonces que BR da igual a RS entre 2. Y entonces, efectivamente, pero resulta que BL tiene que ser igual a BR. Eso indica que EL es distinto de R. Y si los campos eléctricos son distintos, sabemos que la densidad de carga en la superficie de las placas conductoras entonces son distintas. Bueno, entonces EL sabemos que lo podemos relacionar con sigma L, como sigma L entre S es seno 0 y R, sigma R entre X seno 0. Si igualamos entonces las dos diferencias de potencial, es evidente que la densidad a la izquierda tiene que ser la mitad de la densidad a la derecha. Al estar más cerca ahora la placa, debido a que esto tiene un ancho, hace que se induzca una carga mayor. Ahora parte de la carga se va más hacia la derecha que hacia la izquierda. Luego, bueno, ya logramos aquí la relación entre sigma R y sigma R. Ahora podemos relacionarlo con Q. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, sabemos que si tenemos las densidades, la carga total sobre cualquiera de las placas es la densidad a la izquierda por su superficie más la densidad a la derecha por la superficie. A la izquierda la superficie evidentemente va a ser esta distancia, que es L menos esta distancia que es X, por la profundidad de la placa, que es L. Entonces L menos X por L. Y la de la derecha es X por L. Sustituimos sigma L aquí y ya podemos relacionar sigma R con Q y con X. Igual de aquí podemos relacionar sigma L con Q y con X. De hecho, sigma R, bueno, aparece un 2 aquí, pero depende de X en el denominador. Luego la parte B nos dice cuáles son los campos eléctricos en la brecha ancha y estrecha, es decir, izquierda y derecha. Bueno, L es simplemente sigma L entre X seno 0. Ya tenemos aquí sigma L en función de Q. Simplemente dividimos entre X seno 0 igual E sub R. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre la placa inferior y superior? Bueno, podemos usar cualquier lado. Una vez que tenemos L o R, esta diferencia de potencial es la misma si usamos R o L, simplemente L por la distancia. Y la distancia, si usamos L, la distancia es S. Usamos aquí L y lo multiplicamos por S. Y luego la capacitancia del sistema. Y luego la energía. Bueno, la capacitancia es simplemente la carga de una placa, que es Q entre la diferencia de potencial que ya calculamos. Es decir, esto entre Q, simplemente se va el Q. Fíjense que aparece X, ahora aparece en el numerador. Es interesante que aparece sumado, ¿no? Recuerden que sería, si X es 0, es simplemente X seno 0 al cuadrado en 13. Y si X es distinto de 0, se suma, es decir, es mayor. La capacitancia aumenta. No disminuye, sino que aumenta por el hecho de meter la placa. Y la energía, simplemente podemos usar una de las ecuaciones para la energía, en este caso un medio del Q cuadrado entre C, porque C ya lo tenemos y Q es conocido, es Q. Entonces simplemente es un medio de Q cuadrado y sustituimos el C y ya obtenemos la relación.
Bueno, lo dejamos hasta aquí.